¿Alguna vez las cosas no salieron como habías planeado? Bueno, te invito a leer el pasaje de hoy porque vamos a ver justamente eso. ¿Sabes? El pasaje quiero hacerlo muy cortito porque quiero tener una enseñanza muy práctica. Fíjate que Pablo va a completar su defensa, va a repasar los puntos por los cuales se le acusaba y va a decir: yo no tengo ninguna culpabilidad de esto. Lo único que puedo ser culpable es de anunciar el evangelio de Cristo. Pero fíjate que Félix sabía todo esto y él va a mantener un receso. Este receso, que era de días, va a llevar a 2 años aproximadamente. Y todo esto le convenía a Félix. ¿Por qué? Bueno, por un lado, teniendo a Pablo allí en prisión, quedaba bien con los judíos. Entonces ganaba a su favor. Pero por otro lado, él esperaba que Pablo le diera un soborno para ser liberado. Y esto no iba a suceder. Pero también, para beneficio de Pablo, él podía disponer de ese tiempo ahí en ese arresto domiciliario, podía recibir a otros creyentes y tenía la oportunidad de hablar directamente con Félix cada vez que le llamaba. Es más, en una oportunidad él predicó cuando Félix estaba con su esposa judía, la cual también había hecho como Herodes, ¿viste? La había tomado de su hermano. Y fíjate que él va a hablar acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, y llegó a tal punto el evangelio que le dio temor a Félix. Y dice: hasta acá, otro día seguimos. ¿Sabes? Esto es muy importante. Muchas personas predican el evangelio, pero predican para no lastimar al oyente. Predican el evangelio para no quedar mal. Y ¿sabes qué? El evangelio se tiene que predicar de acuerdo a lo que dice la Biblia. No tenemos que omitir nada, ni tampoco suavizar nada. El evangelio es el evangelio. ¿Sabes? El evangelio tiene que impactar en el pecador para que reciba el evangelio o para que lo rechace. O para que lo retenga ahí, para que esté ahí en stand-by, para que se resista al evangelio. Pero aún así, el evangelio tiene que impactar en la vida de las personas. Espero que puedas predicar de esta manera el evangelio, de la manera bíblica, como hacía Pablo. Pero fíjate que también este tiempo se va a extender, como dije, a 2 años. Va a haber un cambio de gobierno, va a llegar Festo, y este va a reiniciar el juicio de Pablo. ¿Sabes? Algunos dicen que fue una pérdida de tiempo, pero en realidad no es así. Fíjate que Pablo tenía una protección de los soldados romanos. Por otro lado, en ese tiempo, a finales de ese tiempo, él hizo la carta a los colosenses y a Filemón, que nosotros conocemos. Y también le vinieron varias creyentes a visitar a Pablo y tenían ahí la tranquilidad de hablar y de disponer de ese tiempo. Y también él tuvo la oportunidad de hablar varias veces con el gobernador en aquel momento. ¿Sabes? Muchas veces creemos que las situaciones que estamos pasando son únicas, son una carga, es algo malo, es un problema. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero ¿sabes qué? Tenemos que aceptar el propósito de Dios para nuestra vida. Muchas veces el plan de Dios es diferente a nuestros planes y tenemos que reconocerlos, tenemos que entenderlos, que en cada situación que estemos, que en cada situación en la cual estemos tal vez sufriendo, tenemos que ser reflejos de Cristo, tenemos que ser luz en donde estamos, entendiendo que para eso fuimos llamados. Espero que este mensaje haya sido de bendición.